Ok, ahora vamos a explicar cómo interactúa cada archivo dentro del index. Primero encontramos esta referencia que se hace al styles.css, que es para darle estilo, para darle diseño a lo que es la página. Ahora, muy importante aquí, voy a hablar netamente de clientes porque las funcionalidades son lo mismo para vendedores y para autos, y también porque no queremos que este video se haga muy largo. En el tema de los inputs se crean estos IDs. Estos IDs van a utilizarse en el script para crearse cada objeto, que luego será guardado en los arrays de cada tipo y será mostrado en las tablas. Todo gracias al ID. ¿Por qué? Porque se crea un cliente que está en la parte de acá arriba. ¿De qué manera? Se establece el ID del cliente y cómo se obtiene, cuál va a ser el valor. Se va a obtener mediante el ID, esto, mediante el ID nombre, mediante el ID mail, todo. El ID mail se va a obtener mediante el ID email, mediante el ID nombre, que están acá en los inputs. Es decir, lo que se escriba dentro de los inputs va a viajar hacia el JavaScript y de ahí ese valor va a ponerlo, va a poner en cada objeto que se vaya creando. Eso es el if para evitar que haya campos vacíos, y ya se crea el nuevo objeto con nuestro constructor. ¿Y qué hace aquí? Con el clientes.push se agrega al array cliente que está en la parte de acá arriba, que que cada, cada clase tiene un array. Ahora sí, seguimos en la parte de acá abajo y tenemos el botón. El botón también interactúa con el JavaScript, porque cuando se hace clic se llama a esta función que es agregar cliente. Es decir, cuando ya obtenemos los valores, se crea el cliente, todo, se va a agregar al cliente para poder o sea, se llenaron, ¿no? Se llenaron los campos, se llenaron todos los campos, y con el botón ahí se accede netamente a la función después de haber ya obtenido los valores por las IDs y todo. Entonces, ahora continuando, llama se aplasta en ese botón, se da un clic y se aplica esta función, se llama esta función. Listo, ahora sí, vamos con la lista. Se crea la lista que se crea en el HTML, pero sin las funcionalidades que se da en el JavaScript no haría nada. Entonces, se le da el ID también lista clientes. ¿Por qué? Porque tenemos aquí esta función que dice actualizar lista de clientes. Bueno, primero vamos por paso, ya que se creó el objeto cliente con los datos que se ingresaron los inputs, se metió al array y luego se llama actualizar lista clientes. Ya, se llama esa función y se empieza a ejecutar estas líneas de códigos. Que bueno, ¿qué hace? Pues lo que hace es borrar la lista anterior para que, bueno, se actualice correctamente. Ahora, el for each es un método que nos ayuda a recorrer el arreglo. ¿Qué arreglo? El arreglo clientes. Ahora sí, creamos las filas mediante el document create element. Definimos el row, que significa fila. Y luego creamos las celdas de las tablas mediante el td. Ahora ya agregamos lo que es el ID del cliente a lo que es la celda. Y también aquí agregamos la celda a lo que son ya las filas. Estas filas que nosotros tenemos aquí, de esta tabla. Y así se va haciendo, aquí se hizo con el ID, acá abajo se hace con el nombre, acá abajo se hace con el email. Y en otras clases, para crear otros objetos, como por ejemplo el del auto, se hará lo mismo, pero en este caso con el ID del auto, la marca del auto, el modelo del auto. Y como les digo, estas funciones actúan de manera idéntica en cada creación de cada objeto. Y bueno, así actúa en vendedor y así actúa en autos. De la misma manera, con los inputs, obviamente tendrá diferentes IDs, diferentes nombres para que funcione. Y luego ya al final se llama el script, se carga el script, perdón, el script que tenemos aquí. Todas las funcionalidades de nuestro sitio web. Y así es como interactúan cada archivo en nuestro index, y así es como se logra que la página tenga funcionalidades. Ahora, no tenemos más de una página, entonces, y como tenemos un archivo de cada tipo, HTML, el tipo JavaScript y el CSS, entonces es aconsejable dejarlo así, porque si lo metemos en carpeta sería un lío que no necesario. Y bueno, esta ha sido la exposición, espero que les haya gustado, lo hayan entendido, muchas gracias.